Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches, señores académicos. Muy buenas noches, señoras y señores, señores invitados. Doctor Fernando Sánchez Torres, muy buenas noches. Señor secretario, por favor, orden del día. Buenas noches. Sesión especial. Orden del día. Primero, saludo del presidente de la Corporación, académico, doctor Germán Esguerra Villamizar. Segundo, inauguración de la exposición de pintura La violencia, denuncia como contribución a la paz. Académico, doctor Fernando Sánchez Torres. Tercero, copa de vino. Está leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Bueno, esta sesión, el doctor y expresidente de la academia y miembro honorario de esta academia, doctor Fernando Sánchez Torres, hace unos días manifestó la idea de hacer una exposición de pintura, de sus pinturas, y más teniendo en cuenta los momentos en que estamos atravesando con respecto a la paz en el país y con esa posibilidad que hay de lograr la paz y con esa posibilidad de que empiece el periodo del posconflicto que a todos nos debe comprometer en una u otra forma. Entonces, nos expresó la intención de hacer esta exposición y así lo consideramos prudente y necesario. Y entonces llamamos una sesión especial. Y entonces, ¿por qué esta sesión especial? Primero, todos conocemos al doctor Fernando Sánchez Torres. Tuve el privilegio de conocerlo como estudiante de medicina en la Universidad Nacional en la cátedra de ginecobstetricia hace varios años. Y luego vimos cómo desarrolló su carrera profesional y su carrera de docente, llegando hasta los últimos grados en la docencia en la Universidad Nacional. Fue profesor, asistente, profesor emérito, profesor, toda esa carrera que muy pocos llegan a concretar y llegan a hacer como lo hizo el doctor Fernando Sánchez Torres en la Universidad Nacional de Colombia. Es más, llegó a ser decano de la Facultad de Medicina, rector de la Universidad Nacional, miembro del Consejo Superior, en fin, una carrera docente llena de grandes méritos y llena de grandes realizaciones y llena de grandes propósitos. Yo recuerdo hace unos 3 años, cuando el doctor Juan Mendoza Vega, expresidente de esta academia, presentó al doctor Fernando Sánchez Torres, si no me equivoco, como candidato a la presidencia de la Academia Nacional de Medicina, y cuando leía y leía y leía acerca de qué era la hoja de vida del doctor Fernando Sánchez Torres, y yo por mis adentros decía, esta hoja de vida envidiable. A veces uno siente envidia cuando no puede hacer las cosas, pero yo creo que es inigualable. Y hoy la releí y verdad que encuentro que en el doctor Fernando Sánchez Torres hay una excelente hoja de vida. Como profesor, como profesional en su especialidad ginecobstetricia, como les digo, ha ocupado múltiples cargos y todos sobresalientes. Tuve la oportunidad de trabajar con él en la secretaría de esta academia, fui su secretario, y observé su metodología, aprendí de ella, observé su gran dedicación a las cosas, observé su objetividad, observé cómo siempre trata de encontrar metas y hacer realizaciones. Asimismo, muchos de nosotros recordamos cuando presentó su informe de qué había hecho en la academia en esos 2 años de la presidencia, que no quiso que se prolongara, y que, verdad que las realizaciones que él hizo en esta academia fueron bastante grandes. Bueno, todo eso es de la vida profesional y de la vida académica.
Pero también sabemos que él no solamente en su medicina ha puesto el arte y en su administración ha puesto el arte, sino que también en sus escritos ha escrito libros. Lo conocemos como gran columnista, lo conocemos como una persona que ha estudiado y trabaja en la ética. Y finalmente, entonces, hoy vamos a conocer lo que es su arte y cómo, observando sus 30 cuadros que hace unos 2 días los colocó en lo que hoy va a ser su exposición, entonces observamos cómo con el color muestra parte de nuestra vida como colombianos, de lo que es nuestra violencia, de lo que es nuestra propia vida, nuestro propio diario acontecer. Encontramos en el color la sangre, encontramos la sonrisa del dolor, encontramos la muerte, encontramos el incendio, encontramos todo que ahorita muy seguramente vamos a observar todos. Entonces, por eso fue que esta sesión la llamamos especial y quería comentarles a ustedes ese hecho de que hoy tenemos en esta academia una sesión especial en donde vamos a observar las pinturas del doctor Fernando Sánchez Torres. Doctor Fernando, tiene usted el auditorio y tiene usted la academia para abrir su exposición. Señor doctor Germán Guerra, presidente de la Academia Nacional de Medicina, demás miembros de la Junta Directiva, señores académicos, señoras académicas, distinguidos invitados especiales, doctor Rafael Santos, rector de la Universidad Central, reciban todos mi cordial saludo y mis agradecimientos por su presencia, para mí muy significativa en esta noche. En esta sesión de la Academia no se va a tratar ningún tema científico como es lo habitual. Es una sesión especial de carácter cultural y yo diría que también de carácter sociopolítico. Una exposición de pintura que toca el tema de la violencia. ¿Por qué esta sesión? ¿Y por qué el tema de la violencia? Los médicos somos muy sensibles a los problemas de carácter social. Por naturaleza, la profesión es sensible en relación con estos asuntos. Un famoso patólogo alemán de finales del siglo XIX, Rudolf Virchow, tenido como el Papa de la Medicina, alguna vez expresó que los problemas de carácter social caían en jurisdicción de los médicos y que por lo tanto estábamos obligados a ser defensores y abogados de las causas nobles, de las injusticias sociales. Y yo creo que la violencia es una tremenda injusticia social. Entenderán ustedes por qué me atreví a tocar el tema de la violencia en el campo pictórico. ¿Y por qué una exposición de pintura en la Academia de Medicina a cargo de un académico? Voy a aprovechar estos minutos para confiarles algunos antecedentes
que expliquen la exposición de esta noche. Desde muy pequeño sentí la inclinación y la disposición por la pintura. Me gustaba, tendría yo apenas unos 8 años, 7 años, copiar las tiras de los monos que publicaba El Tiempo, yo los copiaba. Aprendí a leer así porque copiaba las letras y mi madre me las enseñaba. Cuando mi padre llegaba a la casa con amigos, se sentía orgulloso porque me decía, hágales un retrato, una caricatura, y me daban un papel y un lápiz y yo les hacía caricaturas a los amigos de mi papá. Tendría yo unos 9 años cuando vi en el periódico que anunciaban un curso de dibujo para obreros en la Escuela de Medicina de la Escuela de Artes, Bellas Artes de la Universidad Nacional, que quedaba en la calle Octava, con carrera Octava. Pues sin pedir permiso me fui a matricularme. El rector de la Escuela de Bellas Artes era el maestro Ignacio Gómez Jaramillo, quien se sorprendió cuando la secretaria le dijo que yo iba a matricularme en el curso de pintura para obreros. Él me hizo seguir a su oficina y me dijo, siéntate. A mí me infundió ánimos ver la bondad de él, sobre todo tenía unos ojos profundos, negros, una mirada profunda y una sonrisa que me llenó de ánimo para responder lo que me preguntaba. Me dijo, ¿dónde está tu papá o tu mamá o un acudiente? Le dije, no, yo vine solo, por iniciativa mía. Y me dijo, pues este es un curso para adultos, para obreros. No creo que sea el apropiado para ti. Y me dije, no, es que yo quiero entrar a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional. Entonces, él me dijo, bueno, voy a hacer una excepción. Te voy a matricular, pero con una condición, de que cuando en la clase haya modelos desnudos, es decir, al natural, la figura humana al natural, te tienes que salir del salón. Y efectivamente eso ocurría. Cuando había clase con desnudos, con modelos, yo me salía al patio, un patio anchuroso ahí en esa casa colonial, que había ventanales que daban a los salones y los estudiantes botaban tubos de pintura todavía con material adentro, yo era feliz recogiéndolo. Y desde ese momento no se me olvida el olor a aceite de linaza. Toda la vida ese olor me producía fruición y afán por pintar. Esta época de estudiante en la Universidad Nacional, cuando tenía 9 años, fue muy corta porque murió mi madre y entonces cambió mi vida. Pero cuando llegué a la universidad, la Facultad de Medicina, en primer año había una asignatura que se llamaba dibujo médico. La regentaba el maestro Miguel Díaz Vargas, que fue un gran pintor hecho en la Escuela de San Fernando en Madrid. El examen final consistió en pintar un cráneo y cuando le entregué mi hoja, me dijo, Sánchez, yo quiero hablar con usted. Cuando terminen de entregar sus exámenes, los estudiantes, entre para que conversemos. Así lo hice y me dijo, siéntese, y comenzó a pasarme hojas, a decirme, esta es suya. Le dije, sí, maestro, esta también es suya. Esta también. Le había hecho el examen a 3 o 4 de los estudiantes y me dijo, esto es una falta gravísima, da lugar a expulsión, pero no lo voy a acusar, le voy a dar un consejo, no estudie medicina,
estudie pintura. Eso me grabó, me marcó para toda la vida. Yo ya había decidido ser médico, por alguna razón que registré en uno de mis libros, pero vivía frustrado. Era pintor de domingos, pero domingo de Ramos, porque pintaba por allá una vez al año. Siendo decano de la Facultad de Medicina, me matriculé ahí en la Universidad Nacional a un curso de pintura muy corto. Pero tenía siempre la obsesión de poder algún día recuperar el tiempo perdido. Y cuando fui presidente de esta academia hace poco, amablemente mis colegas quisieron reelegirme, pero yo no acepté porque ya había tomado la determinación de el poco tiempo que me quedara de vida dedicarlo a la pintura. Si seguía como presidente de la academia no podría pintar. Al día siguiente de haber entregado el cargo, me puse a pintar. Y la exposición que van a ver ustedes, que son 30 cuadros, fueron ejecutados en los años 2014 y 2015, que fueron los 2 años que llevo de expresidente de la academia. Ahora, vale la pena que consideremos por qué relacioné la pintura con la violencia. La pintura, como la literatura, la poesía, son instrumentos, debería llamar mejor armas, muy importantes para transmitir ideas, para crear. La pintura particularmente se ha prestado para defender causas nobles. La pintura protesta, la pintura comprometida, llamada comprometida, ha sido muy importante. Considerando que la violencia me había marcado desde pequeño, porque me acuerdo el primer momento en que me conmovió la protesta contra la violencia fue en el mes de febrero de 1948, cuando Jorge Eliezer Gaitano convocó a una marcha del silencio, en la cual participé. Fui un caminante más. A los 2 meses habían sacrificado a Jorge Eliezer Gaitano. Después, en la medicatura rural, me tocó vivir muy de cerca la violencia. Hice la medicatura en un pueblo de Sumapaz, declarado zona de orden público, es decir, zona de guerra. Entonces allí viví muy de cerca y como médico, pues más cerca todavía, la violencia política. En aquella región de Sumapaz estaba Juan de la Cruz Varela, un jefe guerrillero de izquierda. Lo conocí, estuve presente en la entrega de armas al general Duarte Blum. Y fue una época dura que me marcó tremendamente la violencia política. Y para mayores males, mi rectoría en la Universidad Nacional se caracterizó por la violencia dentro del campus universitario. La subversión embosada, el narcotráfico, pusieron patas arriba o boca abajo a la universidad. Yo no pude ser un rector académico, sino un rector bombero, apagando incendios todos los días.
Además, el hecho de llevar casi 60 años de estar oyendo y leyendo noticias relacionadas con la violencia de todo tipo, no solamente la violencia política, sino la violencia familiar, la violencia del hombre contra la naturaleza y de la naturaleza contra el hombre. Eran modalidades sociales que valía la pena abordarlos desde el punto de vista artístico, con la finalidad de comportarse como una denuncia y como una contribución a la paz. Son 30 cuadros, 30 piezas, las que ustedes irán a ver ahora, que espero calen en ustedes, en el espectador, que recojan esa intención mía al pintarlos, conmoverlos al ver episodios que todos hemos vivido o conocido. No quiero extenderme más porque el tiempo es para ver los cuadros, el tiempo que disponemos. Quiero agradecerle a la Junta Directiva de la Academia de Medicina haber abierto sus puertas para darle paso a mi exposición. También quiero agradecer a la Universidad Central el que me hubiera facilitado la colección, porque esta colección no es mía, se la doné a la Universidad Central y va a estar exhibida de manera permanente en el foyer del Teatro Faenza, que es el Teatro Faenza bautizado Teatro de la Paz. Entonces allí van a estar permanentemente los cuadros sobre violencia. Nuevamente les agradezco su presencia, me fortalece su compañía y estaré dispuesto a explicar si ustedes están interesados en algún cuadro, en que profundicemos sobre algún cuadro. Muchas gracias, señor presidente. Bien, con las palabras del doctor Sánchez y el artista que vamos a observar ahora, entonces damos por terminada la sesión y ahora, después de la exposición o al transcurso de ella, va una copa de vino. Sí, doctor Sánchez. Entre las líneas pictóricas, yo me decidí por el retrato, la retratística, porque mi maestro último, que tuve después de que cerré el consultorio, que fue el maestro Ángel Lócar, en una de las clases que él nos daba, yo tenía un bastidor en blanco y me dijo, ¿qué va a pintar esta noche, doctor Sánchez? Y le dije, no sé, maestro, me provoca pintarlo. Y si me va a pintar, pínteme. Y le hice un retrato y me dijo, dedíquese a la retratística. Y efectivamente he incursionado en este campo con cierta fortuna. Tanta que voy a contarles una anécdota que a mí me ha llenado de orgullo. Vino aquí a la academia la directora de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Mirta Roses, y vio los cuadros de los retratos que yo he hecho de los últimos expresidentes de la academia. Y preguntó quién era el pintor. Le dijeron, es un académico. Y, ¿cómo va a ser? Sí, es un académico. Y dijo, ¿será que él me pinta mi retrato? Yo debo hacer entrega del cargo próximamente y ha sido costumbre que el director que se va deje su retrato en la galería que hay en Washington, en la Organización Panamericana de la Salud. Ella se fue para Washington y me llamó desde allá para pedirme el favor de que le pintara su retrato. Le dije que lo haría con mucho gusto, pero que yo no la conocía a ella y que yo procuraba no pintar retratos de gente que no conocía. Y evidentemente esa ha sido la línea que he seguido.
Entonces ella me dijo, ¿y si voy a Bogotá para que me mire y me pinte? Le dije, pues encantado. Y vino a Bogotá, le hice su retrato, le gustó mucho, tanto que el día de la transmisión del mando en la Organización Panamericana de la Salud, seguramente algunos de ustedes conocen el hemiciclo, el salón de sesiones de la OPS, es un salón inmenso, y estaban todos los ministros de salud de las Américas, porque era la transmisión de mando, y ese día se descubrió el retrato de la doctora, y pues para mí fue muy emocionante cuando ella dijo, es que el autor del retrato es el presidente, en ese momento yo era presidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Pues se pusieron de pie todos los ministros a aplaudirme. Y el retrato hoy está colgado en el museo, en la galería de la Organización Panamericana de la Salud. Creo que valía la pena contarles esa anécdota. Bien, entonces ahora a disfrutar de la exposición. Gracias.